Un ligero viento del sur soplaba suavemente sobre el rostro de Masa, trayendo el olor del mar salado. La vista era agradable. La cafetería estaba en una terraza alta del hotel y el hotel en sí estaba en una colina, desde donde se abría una maravillosa vista de la costa. El clima fue excelente, como se esperaba en este periodo. Masa estaba sentada en un rincón acogedor rodeada de flores brillantes. Pequeña taza de café aromático. A veces se permitía tomar un sorbo, pero sus manos temblaban de emoción, por lo que cada intento de ese tipo podía resultar muy notorio para un vestido de cóctel. Masa vino aquí hace una semana, con antelación. Sabía en qué hotel alojarse. Eligió este lugar, desde donde se veían no solo la ciudad y la bahía, sino toda la ciudad. Desde aquí era fácil observar a quienes entraban y salían. Al mismo tiempo, el propio observador podría permanecer casi invisible para los invitados. Quedó oculto por numerosas incidencias en el balcón. Sin mencionar que si te ponías un sombrero gran angular y gafas de sol, era casi imposible reconocerla. Ella contaba con eso. Masa no sabía exactamente cuándo aparecerían. Solo sabía que esta vez la suerte debería sonreírle. Debería. La idea de que algo se rompería otra vez y ella perdería su oportunidad, tan fugaz y rara, le provocaba una sensación de ansiedad. Se quedó sin aliento y se le llenaron los ojos de lágrimas, que reprimió con fuerza de voluntad mientras tomaba café. Si Masa se encontrara de repente con sus amigos, a quienes no había visto en varios años, no la reconocerían. Por dos razones. A primera vista, tendrían una mujer elegante, desinteresada y vestida. Parecía que un complejo turístico rico era la norma para ella. En algún lugar del estacionamiento debería estar su Mercedes personal, y su rico esposo está esperando a Masa en un lujoso yate. Con una comunicación decente, por el contrario, sentirían su agotamiento. Ella estuvo al borde, todo el año pasado. Este límite la llevaba a veces al borde del balcón de su propio apartamento y la obligaba a mirar hacia el abismo. Este mismo borde de repente se movilizó y exigió de las últimas fuerzas pasar a la vida. Los cambios emocionales no pensaban detenerse. Su amplitud no hizo más que crecer. Masa entendió que si esta vez nada funciona, no es un hecho que tenga suficiente alma para continuar con lo que pensaba. Hace 5 años ella, feliz, ilusionada, se casó. No todos sus familiares aprobaron este paso. Alguien pensó que era demasiado pronto para ella, porque solo había terminado el instituto. Alguien dijo que ella y Vadim no son particularmente adecuados el uno para el otro, y alguien estaba sinceramente feliz por la joven pareja. Vadim ya era entonces un exitoso hombre de negocios. Era 10 años mayor que ella y tenía tales características de carácter que en ese momento faltaba la propia Masa. Era fuerte, decidido y fuerte. Con él, se sentía como un muro de piedra. El nivel de vida que podía permitirse convirtió instantáneamente a la Cenicienta del dormitorio de ayer en una princesa brillante. También sintió que para esa vida había nacido. El primer año de su vida juntos estuvo lleno de emocionantes aventuras. Viajaban todo el tiempo a diferentes ciudades. Vadim se dedicaba a la construcción de bienes raíces de élite y los proyectos se encontraban en diferentes rincones del país. Estos rincones solían ser interesantes de visitar. La joven pareja se alojó en hoteles, montó en descapotables, voló en helicópteros y saltó en paracaídas. Y pasamos mucho tiempo juntos por la noche. En tales circunstancias, era natural quedar embarazada en algún momento. El día en que Masa se enteró de esto fue significativo para ambos. Ella se lo contó a Vadim. La llevó al restaurante más lujoso y le dedicó toda la velada. Masa recordaba a menudo ese día, porque ya nunca estuvo tan atento. Los siguientes 9 meses no fueron fáciles. La niña pareció comprender que ser madre no era fácil. Masa estaba harta de cualquier comida. El estado de ánimo saltó como un herrero. A ella constantemente le faltaba algo. Frutas, carne, abrazos. Ella ganó peso notablemente y de una princesa adelgazada se convirtió en una nube de baronesa.
Vadim comenzó a desaparecer cada vez más en el trabajo, y luego ya no la llevó consigo, porque su condición no contribuía en gran medida ni al trabajo ni al descanso activo. Al mismo tiempo, Masa no fue abandonada físicamente. Vadim le proporcionó todo lo que necesitaba. Vivía en un apartamento lujoso. Los médicos y los servicios de entrega de alimentos estuvieron en contacto durante todo el día. Las tarjetas bancarias siempre estuvieron abiertas a sus deseos impulsivos. ¿Faltaba algo? Por eso lloraba mucho por las noches. Esta soledad era tan tangible, tan brillante, que irrumpió en su vida después de un año de cercanía que no le permitió adaptarse. Estas experiencias llevaron a complicaciones aún mayores en su salud. Al 7º mes fue ingresada en el hospital para su preservación, donde permaneció hasta el último momento. Vadim no estaba en casa. Inicialmente así lo había planeado, pero un asunto urgente le hizo fijar las prioridades de otra manera. Masa no lo admitió, pero este hecho le provocó un fuerte resentimiento, cercano a la decepción. Estaría encantada de discutir esta situación con él, pero la oportunidad adecuada parecía no presentarse. Llegó tarde a casa, miró al niño dormido, le hizo un par de preguntas a Masa y se dirigió a la cocina. Y luego fue a la oficina. A veces dormía allí mismo para no perturbar el sueño del bebé. Cuando Masa se despertó, Vadim ya no estaba en casa. Con cada nueva semana, sus relaciones se volvían cada vez más perturbadas, sin mencionar que el papel de madre la arrinconaba. Primero, tenía miedo de lastimar a su hija. Era tan pequeña, que parecía que se podían tener consecuencias irreversibles. Masa no sabía cómo comportarse con ella, cómo cuidarla, cómo hacerla crecer y criarla. ¿Necesita vacunarse? ¿Necesitas estar siempre cerca o puedes dar un paso atrás? ¿Qué se puede comer y qué no? Después del embarazo, después del parto, vino la depresión. La comprensión de que durante los próximos 15 a 20 años ya no se pertenece a sí misma profundizó la situación de una sanguijuela que podría meterse en problemas cualquier día sin previo aviso y contar con Masa para hacer algo supuestamente malo. Su madre vivía en otra ciudad y solo podía ayudarla por teléfono, pero Masa dio a entender durante mucho tiempo que era una niña adulta y aún así trató de no violar la imagen creada. Su nuevo estatus filtró inmediatamente el círculo anterior de conocidos. Todos los que todavía no tenían hijos se quedaron atrás. Los partidos conjuntos ya no eran posibles. El espectro de intereses se ha reducido. Ahora todas las preocupaciones de Masa giraban en torno a Nastenka. ¿Y qué está pasando en el mundo? A ella no le importaba mucho. Más precisamente, le encantaría cambiar, pero no entendía cómo. La carga de responsabilidad no lo permitió. Y quien no entendió esto, real o indirectamente fue a la lista negra. ¿Vadim ayudó con la crianza del niño? Le tenía incluso más miedo a Nastia que a la propia Masa. Él la miró desde lejos. Si era necesario cambiar el pañal, fingía que era asunto de mujeres. Y si era necesario sentarse con el niño mientras Masa dormía o al menos se lavaba, esto causaba pánico en cualquier momento. Al mismo tiempo, elogió en todos los sentidos el hecho de que ahora es padre. Les contaba a sus amigos sobre los asuntos de Nastia en cualquier llamada telefónica, como si hubiera pasado un día con ella. Masa casi no tenía historias con él. Hubo algunos conflictos cuando Vadim quiso volver a su deber natural y habitual como esposa. Pero Masa no quería hacer eso en absoluto. No solo porque las consecuencias de los nacimientos todavía se recordaban dolorosamente a sí mismas. Pero es solo porque su contacto constante con el niño la cambió. El cuerpo parecía decirle, ya tienes un hijo, ¿por qué necesitas algo más? Su contacto le pareció grosero, afectuoso y desagradable, y el acercamiento fue bárbaro. Cualquier intento de transmitirle este pensamiento fue tomado por sorpresa. Vadim se ofendió y se fue. Incluso intentó tomar a Masa por la fuerza, pero después de ser golpeado en el lugar excitado, rápidamente se calmó. Después de eso, Vadim no apareció en casa durante varios días y Masa finalmente entendió que había una división muy significativa en su relación.
El principal problema era que no hablaban, o mejor dicho, no hablaban de lo que realmente tenían en la cabeza. Las viejas ofensas se convirtieron en terreno para otras nuevas. Las comunicaciones nevadas, las peleas y la indecisión crecieron, y el tiempo pasado solo las fortaleció. Incluso cuando volvieron a recuperar sus relaciones conyugales, como antes, ya no lo era. Algo se rompió, se echó a perder, el romance se fue volando, solo había una regularidad y una rutina familiar. Varios cabellos largos y claros. Era obvio para ella que ese no era su cabello, y la camisa olía de alguna manera extraña, no a él, sino a de Colon. Más precisamente, no solo el suyo. Esto despertó en ella una fuerte preocupación. Comenzó a observar el comportamiento de su marido, la frecuencia con la que va a algún lugar y cómo justifica sus viajes o viajes de negocios. Notó varias fotos y me gusta de una chica rubia desconocida. A menudo se encontraban me gusta, a veces incluso comentarios, y existía la sensación de que no se trataba solo de benevolencia. Detrás de todas estas sonrisas inocentes, parecía como si se escondiera una falla específica. Masa decidió localizarlo. Entendió que no era fácil para una madre y un niño hacer esto, pero la ansiedad no la dejaba en paz. Contrató a un conductor, recogió todo lo necesario, se llevó a su hija y fue a recoger a Vadim. Al principio, el camino era hacia su oficina. Luego salió de su oficina. Y se dirigió a algún lugar para cerrar un trato, al centro de negocios. De ahí, después de varias horas de espera, salió con esa misma chica que dejaba comentarios en su página. Subieron juntos al coche. Era difícil ver lo que estaba pasando dentro. El coche de Vadim partió y se dirigió fuera de la ciudad. Allí, en un pequeño y lindo motel, se detuvo. Vadim y la niña dejaron el auto y entraron al hotel. Masa nunca encontró el valor para ir allí. La posibilidad de que simplemente estuvieran discutiendo algo sobre el trabajo estaba ahí. Y si la ven era muy difícil justificarlo. Por eso, decidió simplemente dedicarle una vigilancia similar. Y todos los días, cuando iba a recoger a su marido, su ruta de trabajo terminaba exactamente en este motel, y la rubia estaba con él. Masa lloró al darse cuenta de que no venían aquí así, sino que eran verdaderos amantes. Después de 4 viajes de este tipo, decidió darle una oportunidad a su marido. Llegó al motel antes que ellos y descubrió qué habitaciones había. Resultó que allí solo había 2 buenos. Y a una la tomaron por mucho tiempo, y su marido no se detiene nunca en medio de la casa, ni siquiera por 1 hora. Masa decidió instalarse en el segundo. Las ventanas se abrían de la misma manera que la entrada, y era posible notar cuando llegaría el auto de Vadim. Esto sucedió más cerca de la noche. Él y la rubia entraron al hotel. Pronto escuchó una risa en el pasillo y un clic de la puerta de la habitación de al lado. Y Masa no podía distraerse en este juego de espías. Esperó 15 minutos y luego llamó a la puerta de los vecinos. La rubia abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco de hotel. Le arrancaron el pelo y le frotaron el lápiz labial con besos. Sin embargo, parecía muy atractiva. La rubia preguntó por qué estaban preocupados. La cosa es, Masa vaciló, parece que le he rayado el coche. La voz de Vadim se escuchó desde otra habitación, donde aparentemente había un dormitorio. Salió corriendo al pasillo con uno de los pantalones y se quedó paralizado al ver a su esposa. Ella lo estaba mirando. Él la estaba mirando. Y la rubia no podía entender por qué estaban en silencio. Entonces Masa se dio la vuelta y, sin decir una palabra, se fue. No buscaba más pruebas nuevas de la traición de su marido. Ella ya no lo necesitaba. Sin embargo, Vadim no intentó justificarse. No abandonó su dignidad, pero fingió que Masa tenía la culpa. Es un hombre, necesita una mujer, no una esposa gruñona que piensa constantemente en su pequeña hija. Esta declaración llevó al hecho de que el diálogo fue organizado exclusivamente por abogados. 2 meses después de la audiencia judicial, Masa se mudó de su espacioso apartamento a un sencillo estudio en las afueras de la ciudad. Para sorpresa,
De repente aparecieron en su vida varios amigos del pasado estudiantil, quienes no consideraban exitoso su matrimonio. Su ayuda durante este periodo fue muy útil. Vadim no parecía deprimido por el divorcio. Tenía el mismo aspecto. Envió dinero según la decisión del tribunal. Ni más ni menos. Y se sorprendió de lo rápido que creció. Solo Vadim y Masa quedaron, al menos comunicados. No estaba muy contenta con los momentos en que su exmarido llevaba a Nastia a pasear, pero el sentido común le decía que, independientemente del almuerzo que Masa no hubiera probado, no debía interferir con su comunicación. Cuando el bebé cumplió 2 años, Vadim empezó a visitarlos con más frecuencia. Esto al principio sorprendió y estresó un poco a Masa. Pero pronto ella se calmó. Ayudar a una madre soltera no es un extra. Venía 2 veces por semana y Nastenka se acostumbró rápidamente a su apariencia. De caminatas de media hora, sus reuniones crecieron a 3 e incluso 6 horas. Y 2 meses más tarde, llevando a Nastia todo el día a visitar a su abuela, Vadim no volvió en absoluto. Ese día, Masa estaba de los nervios sin ningún motivo. Todo lo que ella creía se le cayó de las manos. De hecho, su apatía fue suficiente. Incluso sus programas de televisión favoritos no ayudaron. Intentó trabajar, porque los elementos de Vadim apenas ayudaban a unir los extremos. Pero esta vez hubo que posponer todos los planes previstos. No pudo encontrar una habitación para ella. Caminó por el apartamento, incluso limpió y cocinó algo. Pero no ayudó. Pero esto no dio resultado. Por la noche, su ansiedad aumentó. Le envió algunos mensajes a Vadim para saber cómo están y cuándo regresarán. Y cuando al cabo de unas horas él no contestaba, ella empezó a llamarlo. Pero su teléfono estaba constantemente fuera de su alcance. Ella comenzó a entrar en pánico. Se dio cuenta de que era poco probable que sucediera algo terrible. Podrían quedarse en casa de la abuela. Todo pasa. Pero por alguna razón ella no aceptó esta opción. Cuando se acercaba la noche, llamó a sus suegros y descubrió que Vadim y Nastia no estaban con ella en absoluto, no pudo contenerse y no gritar por teléfono. Sus suegros dijeron que ella tenía frío y estaba contenida, y al final informó que Vadim había fallecido esta noche como si estuviera volando a otra ciudad en un viaje de negocios. Masa se dio cuenta de que todo lo sucedido era parte de un plan único. Vadim secuestró a Nastia. Toda la noche intentó acercarse a su exmarido. Masa también se lo contó a la policía, pero le dejaron claro que no había nada de qué hablar porque él es padre, tiene derecho a estar con su hija. Por la mañana, cansada y exhausta, Masa llegó a su trabajo. Informaron que Vadim nombró al director en lugar de él mismo y se fue a alguna parte. Nadie tenía información exacta. Escribió sobre una chica rubia con la que Vadim era novelista, pero bloqueó a Masa. Estaba conmocionada. Ella no entendía qué hacer en absoluto. Ella escribió una publicación detallada en su página. Un grito de ayuda. Sus amigos y conocidos se dieron cuenta. Sus amigos también volvieron a publicar la grabación. Alguien les aconsejó que recurrieran a la compañía de las mismas madres. Masa se enteró por primera vez de que la situación en la que los padres se quedan con sus hijos está muy extendida. Y lo peor fue que las historias exitosas en las que lograron devolverlos fueron en una. La experiencia especial de Masa provocó el hecho de que su ausencia en la vida de Nastia puede causarle a su hija un estrés tremendo y la pérdida de la idea de confiabilidad mundial. Y ella todavía está creciendo. Hay casos en que las madres lograron encontrar a sus hijos solo muchos años después. Por ejemplo, dentro de 5 años el bebé tendrá 7. No recordará a su madre. Las lágrimas corrieron sin piedad. Masa yacía histérica en silencio en el suelo de la habitación. Luego saltó, le escribió algo a alguien o llamó. Y entonces fue superada por un nuevo ataque y cayó al suelo. Ella maldijo a Vadim. Ella maldijo a toda su familia. Se maldijo a sí misma por su indiferencia. Por haber conectado con él su vida. Hola. Esta es su hija desaparecida, dijo una mujer desconocida. Sí,
respondió Masa. Hoy un hombre te llamará. Es un detective que ejerce la práctica privada y se especializa precisamente en estos casos. Habla con él me ayudó. ¿Tuviste el mismo caso? Sí. ¿Cómo lo hiciste? No estoy seguro de haberlo hecho todavía, pero encontré a los niños. Quizás tú también lo encuentres. Te deseo mucho. Masa le entregó su teléfono y por la noche realmente la llamaron. El detective se llamaba Maxim. En la conversación, se mostró amigable e incluso afectuoso. Inusual para un hombre de su profesión. Registró todos los datos que le interesaban y luego se ofreció a reunirse en una semana. ¿En una semana? Masa estaba desesperada. Sí, lamentablemente no es tan fácil encontrar una persona. Tomo con un margen. En una semana entenderé en qué etapa nos encontramos, que logré descubrir. Por supuesto, si pasa algo, os lo informaré inmediatamente. Los servicios del detective no fueron baratos. Tuve que vender rápidamente, a bajo precio, casi todas las joyas que Vadim le había regalado una vez. Masa intentó averiguar dónde conseguir más dinero cuando esto terminara. ¿Qué pasa si Nastia todavía no puede encontrarlo? Volvió a trabajar para Vadim. Y exigió al nuevo director que le entregara los datos de los socios con quienes su exmarido se había comunicado recientemente. Al parecer, ella se encontraba en un estado que te hace entender que es mejor no involucrarte con ella, de lo contrario no recuperarás la salud. Esta vez, su visita a la oficina fue mucho más productiva. Le dieron todo lo que se sabía. Ella le pasó esta información al detective, mientras comenzaba su propia investigación. Para hackear el correo electrónico de Vadim. Allí encontró datos sobre los billetes que había comprado recientemente en el hotel. Al darse cuenta de que Vadim es un hombre de negocios y, muy probablemente, incluso las vacaciones se combinan con los negocios, Masa tomó sus contactos de trabajo del sitio y sugirió dónde y cuándo estaría. Fue al banco y pidió un préstamo que le habían ofrecido durante mucho tiempo en condiciones bastante aceptables. El dinero para la próxima búsqueda estaba allí. Esa misma tarde llegó al aeropuerto y en mitad de la noche estaba en la ciudad indicada. El taxi la llevó al mismo hotel donde se suponía que se hospedaría Vadim. Se acercó al escritorio del administrador y, antes de poder instalarse, aclaró si allí vivía la persona adecuada. La niña respondió que no tenía derecho a proporcionar esa información, pero sabía que si alguien le pedía, que le entregara este sobre, tras lo cual le entregó a Masa una pequeña carta. Estaba impreso en él. Masa, no nos busques. Nastia estará mejor conmigo. Siempre estaré 2 pasos por delante. Déjanos, será mejor para tu hija y para ti. Masa se dio cuenta de que Vadim lo había calculado todo. Sabía que ella rompería su buzón, leería la carta e iría tras él. Probablemente piense que esta situación le quitará las fuerzas y le quitará el suelo de los pies. Masa respiraba con dificultad y su cabeza daba vueltas ligeramente. Masa se dio cuenta de que en realidad no estaba en el estado de ánimo adecuado para reaccionar adecuadamente ante la situación. Sin embargo, Masa definitivamente, absolutamente, definitivamente no permitirá que ella encuentre a su hija, cueste lo que cueste. Al día siguiente, Masa estaba de nuevo en casa. Cuando llamó a su madre, le contó todo de principio a fin. Mamá escuchó atentamente y prometió venir en los próximos días. La semana siguiente, Masa estaba tumbada en el sofá mirando un punto. Ella nunca había estado en tal etapa de depresión. Ella no sabía qué hacer ni cómo ser. Solo quedaba esperar que alguien, después de ver publicaciones en las redes sociales, accidentalmente notara a su bebé y le dijera algo sobre ella. O de repente aparecerá un detective y le ayudará. Al final de la semana, como prometí, Maxim llamó y se ofreció a reunirse. En el centro de la ciudad, en una pequeña cafetería con mesas abiertas en la calle, el clima era veraniego, cálido, podías permitirte el lujo de disfrutar de un cóctel fresco. Masa no sintió su gusto. En sus pensamientos, ella estaba muy lejos. Debería haber estado sola consigo misma,
inmediatamente se perdió en los recuerdos de su hija. No tenemos muchos datos ahora, dijo Maxim. Sé que recientemente volaste a otra ciudad, pero Vadim no estaba allí. Cuida tu fuerza y tu dinero. Aún los necesitarás. Esperaba que estuviera allí. ¿Y si yo estuviera allí, qué harías? Los atacarías, tomarías a tu hija por la fuerza y estás seguro de que eres más fuerte. No sé qué haría. No me importa. Estoy dispuesto a matar a Vadim por lo que hizo. Y si realmente matas, definitivamente no conducirá a nada bueno. Vadim lo pensó todo. También debes pensar en este juego, de lo contrario perderás. ¿Quieres sugerir algo? No hagas acciones impulsivas. ¿Sabes dónde está él? Sé dónde estuvo ayer, pero no sé dónde estará mañana. Necesito ir allí. Masa, no hagas acciones impensables. Necesitas estar listo. Prepara una maleta para el viaje y ten en stock la cantidad adecuada de dinero. Al mismo tiempo, llevaremos el caso ante los tribunales. Que le limiten la patria potestad. ¿Es posible? Con las conexiones adecuadas todo es posible. ¿Y en qué nos ayudará que esté limitado en derechos? La policía habitual vendrá en nuestra ayuda. ¿Lo encontrarán? Difícilmente. Pero de nuestro lado habrá una ley. Es al menos algo. Máximo se despidió. Masa se quedó en el café. El cóctel estaba vacío. En algún lugar se escuchó el chirrido del columpio. Alguien se rió y corrió. Masa parecía ser de otro mundo. Para ella todo pareció desaparecer. Las alegrías desaparecieron. Comenzó la carrera, para la que era necesario encontrar fuerzas de alguna manera. El día que llegó su madre, Maxim llamó. Llamó a la ciudad y dijo que Vadim, su novia y su hija, habían visto exactamente allí. Masa estaba a punto de prepararse y, sin despedirse de su madre, salió corriendo hacia el taxi. Esta vez tuvo que ir en tren. No hubo billetes gratuitos para el vuelo. El detective la estaba esperando en el andén. ¿Estás conmigo también? Ella estaba sorprendida. Sí, Maxim sonrió. Alguien debe tener cuidado para no matar a Vadim en medio del odio. Masa se alegró de no estar sola. Ya en el tren, cuando viajaban en un compartimento vacío, ella preguntó, ¿cuánto tiempo lleva usted en este negocio? Casi 10 años. ¿Por qué empezaste a hacer esto? Mi hermana desapareció. ¿Su padre la secuestró? No, el chico enamorado. ¿Y cómo terminó todo? Ella murió. Lo siento, yo. No podía saberlo, la pregunta estaba en su lugar. No creo que algo como esto amenace a su hija, pero el sentimiento de pérdida puede ser fuerte. ¿Consigues a menudo traer de vuelta al niño? Lamentablemente no. Pero creo que tu caso es especial. ¿Por qué? Conozco personalmente a Vadim. ¿De dónde? Masa estaba un poco sorprendida. Somos compañeros de clase. Una vez me quitó una chica. Corrí tras él para emborracharme. Entonces no lo alcancé. Ahora quiero vengarme. Una coincidencia asombrosa. ¡Qué apretado el mundo! Masa suspiró. Realmente espero que te emborraches. Y yo también. Para ello beberemos. Maxim quedó convencido y acercó la taza de té a su taza. No, por devolverme a mi hija. Sí, esto es lo más importante. La nueva ciudad los recibió bajo la lluvia. Iremos inmediatamente donde vive Vadim, dijo Masa. No, no debería notarnos, de lo contrario puede complicar más búsquedas. Si entiende que lo estamos persiguiendo, se volverá mucho más cuidadoso. Nos instalaremos en el hotel cercano. Según mis datos, estará aquí unos días más. ¿Por qué? El cumpleaños de su madre es el cumpleaños de su novia. ¡Qué conmovedor! Ya decidió conocer a su madre. Masa sonrió con tristeza. ¿Crees que podemos hacerlo? Lo dudo. Vadim está huyendo.
Ahora nuestra tarea es no extrañarlo. Maxim sonrió y Masa se tranquilizó un poco más con su sonrisa. Después del acuerdo, subieron al auto alquilado y comenzaron a esperar cerca de la entrada del hotel donde vivían Vadim y su amante. La espera fue agotadora. Varias veces Masa se apresuró a entrar y descubrir todo, pero Maxim la detuvo. Un par de horas más tarde, Vadim salió por la puerta con un cochecito y una chica caminaba a su lado. Era una calle ancha, de paso en 4 carriles. Aquí están, tenemos que salir, dijo Masa. Es demasiado pronto. Maxim lo dijo con voz seca. Entonces será demasiado tarde, respondió con un movimiento brusco, abrió la puerta y salió corriendo a la calle. Vadim y la niña se alejaban cada vez más. Vadim abrió su auto y ayudó a sentar a su amante y a su hija. Masa intentó cruzar la calle, pero los autos que circulaban rápidamente. Ella gritó y se arrojó hacia adelante. De repente, varios coches redujeron la velocidad y tocaron la bocina. Vadim se dio vuelta y vio a Masa corriendo hacia él, rápidamente se subió al auto y arrojó la carretilla a la acera. Masa logró tocar la puerta, pero el coche se alejó. Maxim estaba listo para perseguir y, presionando el acelerador, arrancó con un silbido. En un minuto ya se comparó con el coche de Vadim y quiso adelantarlo para bloquear la carretera. Pero de repente cruzó el patio y saltó al otro lado de la cuadra, a la calle con movimiento unilateral. Maxim no tuvo tiempo de reaccionar tan rápido y tomó la curva. Se perdieron los segundos necesarios. Redujo la velocidad y esperó hasta que Masa regresó al auto. Luego condujeron en silencio. Decidieron mudarse a la casa donde vivía la madre del amante, Vadim. Pedí no apresurarme, dijo Maxim. Debería haber actuado aún más rápido. Masa miró en un punto. Les pido que sigan mis instrucciones en el futuro. Soy, en este caso, un mayor experto. Y soy madre. No puedo garantizar nada. Considérame loco. Por cierto, esta es su amante, no la que me engañó antes del divorcio. Pero nada ha cambiado con la escuela. Ya cambiaba a las chicas como si fueran guantes. Condujeron hasta el 9º piso. En la casa había el mismo coche. Maxim irrumpió en los documentos y llamó al apartamento. Simplemente no te enfades, ¿vale? Dijo que no se puede actuar basándose en las emociones. ¿Por qué no llamamos a la policía? No se sabe quién más quedará atado, si él o nosotros. Somos nosotros los que estamos involucrados. Pero él tiene a mi hijo. Esta es la siguiente pregunta. En cualquier caso, se advierte a la oficina del distrito local que tenemos un caso aquí. En todo caso, aparecerán en 10 minutos, pero es mejor no volver a sacarlos. Esperaron 5 minutos hasta que uno de los transeúntes que pasaba junto a los vecinos abrió la puerta de entrada y entró. Al cabo de unos minutos ya estaban en el piso correcto. Por favor, no entres en el apartamento ahora. Maxim preguntó de nuevo. Intentaré. Masa respondió emocionada. Él llamó. Pronto se escucharon los pasos. La puerta la abrió una anciana elegante y vestida. Se escuchó que en algún lugar del interior la fiesta ya habían comenzado. Hola. ¿Quién eres? Preguntó con cuidado. Estamos en el día del cumpleaños de María. Máximo sonrió. Soy yo. La mujer respondió confundida. Feliz cumpleaños. Nos invitó Lyudmila, tu hija. Ella está aquí. Sí, yo la llamaré ahora. Mila. De la habitación del fondo salió el amante Vadim. Gracias mamá, respondió. Lo resolveré. Ella se acercó a él. Maxim quería decir algo, pero Masa lo interrumpió. ¿Dónde está mi hija? No lo sé. Ella respondió con calma. ¿Dónde está mi hija? Masa levantó la voz y ya estaba lista para agarrar a Lyudmila por el pelo, pero Maxim interfirió. Soy investigador. Mi señal puede ser una señal para que la policía venga aquí. Estás ocultando al hijo de esta mujer. ¿Dónde está?
No ocultamos a nadie. Aquí no hay niños. ¿Dónde está mi hija? Gritó Masa. La madre Lyudmila miró hacia afuera. ¿Estás bien ahí? Sí, mamá, todo está bien. Aquí no está tu hija. Vadim se la llevó. ¿Dónde? Masa casi lloró. No lo sé. Advirtió que nos pueden atacar y se le ocurrió un plan con el que venimos aquí. Deja el auto y se va más lejos. ¿Por qué lo ayudas?, preguntó la chica detective. No creo que esté haciendo nada ilegal. Es un buen padre y protege a su hija de una madre inadecuada. Este soy yo, inadecuado. Pararse. Maxim ordenó cuando Masa dio un paso hacia Lyudmila. No todo es como te dijo Vadim. Lo conoces desde hace mucho tiempo. Más de un año, respondió la niña con confianza. Él es mi prometido. Oh. Eres una perra, dijo Masa. Está bien que nos divorciamos hace unos meses. Sí, no hizo una oferta inmediatamente después de eso. ¿Y por qué rompimos?, no dijo. Está claro aquí. Por mí. Masa se rió. Te engaña igual que yo. Esto es así, como referencia. Hoy lo vi con otro. No digas tonterías. La chica se sonrojó un poco. Se notó que las palabras de Masa la conmovieron. Maxim volvió a entrar en la conversación. El niño lleva más de un mes sin su madre. La niña fue secuestrada por Vadim y ni siquiera se le permite verla. Debemos entender a dónde fue. Al aeropuerto. Eso es todo lo que sé. Mila respondió en voz baja. Gracias. Epti rápidamente se fue para llamar al ascensor. No le creas a Vadim. Cansada, dijo Masa. Miente todo el tiempo. Y a eso conduce. No te creo. La niña se llevó las manos al pecho. Vadim no me dio ninguna razón. ¿Y no crees? Yo tampoco lo creí. Con pruebas. Después de estas palabras, Masa se dirigió al ascensor. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Maxim maldijo en voz alta. Y golpeó el volante con los puños, luego giró la llave de contacto y construyó una ruta hacia el aeropuerto. ¿Podremos encontrarlo allí? Como una aguja en un pajar, Maxim sacudió los hombros y apretó el acelerador. El viaje resultó completamente fallido. No tenían poderes suficientes para agitar todo el aeropuerto. Tampoco lograron obtener datos sobre Vadim. El vuelo fue dentro del país. Por tanto, no debería haberse planteado el problema de un padre con una hija en la compra de billetes. Masa y Maxim regresaron a su ciudad. El detective prometió seguir trabajando. Masa prometió comportarse con moderación la próxima vez. Esto es solo cuando esta vez reaparecerá. Se apuntó a capacitaciones y encuentros para mujeres que se encontraban en situaciones similares. Allí, al menos, podrían apoyar o dar consejos. Lo más importante es, que hubo uniones y la situación de alguien fue aún peor. Los niños estaban en el extranjero. Masa también tenía mucho miedo de esto. Aunque, según la ley, Vadim no podía traer a Nastia sin su consentimiento, ella definitivamente no le dio ninguna confianza. Yo no estaría tan segura en tu lugar, dijo la mujer en el entrenamiento. Después de todo, es un tipo rico. ¿Qué debería hacer con tu firma? Aquí Masa tiene cada vez más calambres por dentro. ¿Existe la oportunidad de comprobarlo? Descubrir. Pero la mujer se limitó a sacudir los hombros. Ella misma intentó encontrar a su hijo de 3 años y todo fue inútil. Se suponía que ya iba a ir a la escuela. Solo un poco más y él mismo no querrá volver. No puedo rendirme, respondió Masa. No tienes que rendirte. Necesitas buscar maneras. ¿Dónde están sus lugares enfermos? Están con todos. Intenta presionarlos. Masa empezó a pensar. Primero fue con su madre. Su suegra la aceptó tranquilamente, pero ella no quería hablar. Todos los intentos de convencerla de que ayudara fracasaron.
Su suegra estaba convencida de que Masa, en principio, no debería reclamar nada, que vivía exclusivamente de todo lo que estaba preparado y de tal resultado. Resultado natural. Vadim tomó el suyo. Vadim tiene razón. Masa tenía un fuerte deseo de estrangular a esta mujer aquí para que su exnovio viniera al funeral, y luego lo atraparon. Pero en este sentido, hubo un aborto espontáneo evidente. Masa será encarcelada. Fue a la oficina de Vadim. Allí estaban tan acostumbrados a sus visitas que inmediatamente grabaron una conversación con el nuevo director Sergei. Era un hombre de negocios. Yo estaba en su escritorio, tomando fotografías de mi esposa y mis hijos, y eso generó confianza. Serga, Masa empezó a hablar. ¿Sabes lo que me pasó? No entré en detalles, después de todo, este no es asunto mío. Sí, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Mis seres más cercanos lo cubren o simplemente me evitan. Eres mi anzuelo. Masa, entiéndeme bien. También soy, hasta cierto punto, una persona libre, un empleado contratado del más alto rango. Me dieron este lugar para propósitos específicos. Debo hacer frente a mis propias tareas, no a los principios morales que violó el fundador de la empresa. Esto está más allá de los límites de mis competencias. Ni siquiera puedo saber con certeza cuál es la situación en realidad. No digo que me estés mintiendo, de ninguna manera. Solo quiero decirte que te veo por tercera o cuarta vez en mi vida. Veía a Vadim con más frecuencia y no conozco su versión. No me ayudarás. La voz de Masa ya no temblaba. Estaba callado y asqueado por la constante amargura. Lo único que puedo hacer es decirte si me pasa algo sabiendo la ubicación de Vadim. No le preguntaré más. Bueno. Sergei asintió. Y luego le estiré una sábana blanca con un bolígrafo. Escribe aquí tu número de teléfono. Me pondré en contacto contigo personalmente si descubro algo. Pero Masa, no quiero estar en esta situación. Si logras reunirte con tu marido, debería permanecer en las sombras. Entendí. Por supuesto. Ella salió de la oficina. Por primera vez tuve la sensación de que el hielo se había tocado. Hay otro aliado. Eso simplemente no es suficiente. Tenía un plan sobre cómo atraer a alguien más a su lado. Masa le pidió a Maxim que buscara los contactos del primer amante que había conocido en el motel. No fue difícil para él. Al día siguiente le dio los datos. Con Marina, la rubia, todo resultó muy sencillo. Solía trabajar para la empresa de Vadim, en algún puesto bajo. Eso sí, tras romper con ella, la despidieron por algún motivo ridículo, para no causar problemas innecesarios. Ahora figuraba como administradora de una pequeña empresa. Allí fue encontrada por Masa. La ex amante no reconoció de inmediato con quién estaba hablando, pero tan pronto como se dio cuenta de que era Vadim, se sintió muy incómoda e inmediatamente le pidió a otra chica que cambiara de trabajo. Marina y Masa salieron a la sala de reuniones vacía y cerraron la puerta con fuerza. Marina empezó a hablar. Por cómo aguantó, estaba claro que toda esta situación era extremadamente desagradable para ella. No sé qué puedo decirte. No he visto a Vadim desde tu divorcio. Incluso antes, todo había terminado. ¿Por qué terminó? Por tu culpa, supongo. Estaba en el pelotón, me acusó de llamar demasiado la atención y de dejar huellas. No entiendo de qué estás hablando. Eres solo una rubia. Masa sonrió. ¿En el sentido de estúpido? En el sentido de rubio. Y yo soy moreno. Entonces me di cuenta de que tenía a alguien. Veo. Eres observador. ¿Cuánto tiempo has estado saliendo? Casi un año. Masa no esperaba tal giro. Marina, ¿sabías que estaba casado? ¿Que tenía una hija? Pero quería creer que pronto te separarías y él me elegiría. Pero en parte sus esperanzas se cumplieron. Bien, ¿por qué viniste a mí? Masa reunió su espíritu y dio paso a paso para trazar el plan.
Quería que Marina no solo contara en detalle sobre su relación con Vadim, sino también que todo esto quedara documentado. ¿Por qué yo? Masa escuchó en respuesta. Paralelamente a ti, él no solo me tenía a mí. En otra ciudad lo esperaba otra amante, que ahora piensa que es su novia. Quiero abrir los ojos de este tonto y tenderle una trampa a Vadim. Tendrás un motivo para vengarte. Te diré todo lo que sé. Marina aceptó ayudar. Masa estaba feliz de sonreír. Su plan estaba empezando a funcionar. Todo lo que logró descubrir se lo envió a Lyudmila. Existía el riesgo de que ni siquiera leyera y, si leía, no creería. Por eso, Masa duplicó todo esto con letras reales. Además, al saber dónde trabaja Mila, también envió los materiales allí. Maxim también descubrió que Vadim, aparentemente, tenía 2 novias más en otras ciudades. Estos datos también fueron entregados en la puerta de Mila y en la de su madre. En todas las cartas, Masa esperaba convencer a la niña de que se convirtiera en su aliada y se pusiera de su lado. Esto ocurrió solo 3 meses después. Mila, llorando, llamó a Masa y se ofreció a encontrarse con ella misma. Por esta razón, Masa incluso volvió a la ciudad de Sapernitsa. Estaban sentadas en los bancos del centro comercial frente a algún escaparate con ropa de mujer. Al principio guardaron silencio. Entonces Mila lloró y contó cómo se enteró de todo. Todo lo que envió Masa no se contó. Ella llamó al auto de Vadim con su amiga. Los besados. Cuando se le preguntó dónde estaba Nastia, Mila dijo que Vadim le contrató una niñera y, en general, últimamente no viaja con él. Esta información fue sacada inmediatamente de Masa. No solo su hija está siendo criada por personas desconocidas, sino que tampoco se sabe dónde. Ni siquiera tiene papá. Y si Vadim puede atraparlo, junto a mí estará su hija. Tienen una villa en algún lugar del sur del país, dijo Mila. De alguna manera dijo que fue un huésped allí cuando era niño y que ahora compró una casa. Gracias. Masa se alegró de escuchar esta información. Queda por saber qué tipo de lugar es. Tuve que recurrir nuevamente a mis suegros. Esta vez Masa estaba preparada para todo. Habló con dureza y confianza. Quizás por eso la madre de Vadim hablaba más de lo habitual. Le contó sobre la infancia de su hijo y, aparentemente, esta conversación le resultó incluso agradable, porque de repente le vinieron a la mente muchos recuerdos cálidos. Y Masa entendió dónde buscar a su hija. Habiendo informado a Máxima, ella inmediatamente compró boletos. Él voló con ella. El detective llevaba mucho tiempo trabajando con ella sin pagar. Al parecer, las cuentas antiguas añadían motivación. Había un pequeño pueblo en la costa con villas a lo largo de la costa. En algún lugar de aquí, en uno de ellos, debería haber estado Nastia. Los lanzamientos de cuadricópteros no dieron resultados. Luego comenzaron a interrogar a los trabajadores de las tiendas más cercanas. Maxim y Masa les mostraron fotografías de Vadim y Nastia, pero en el 99% de los casos escucharon una respuesta negativa. La mujer que vendía helados dijo que parecía haberlos visto. Le compraron todo lo que no venden un día, luego llamaron a un taxi y aparentemente se fueron a casa. El siguiente paso fue una tarea aún más difícil, interrogar a los taxistas locales. Curiosamente, casi de inmediato uno de los conductores que estaba de servicio en esta zona dijo que veía a esta pareja con bastante frecuencia e incluso los condujo más de una vez. Masa tenía la dirección de una casa. La niña se estaba divirtiendo. Rápidamente fueron en la dirección correcta y con cada paso, Masa saboreaba cada vez más la victoria. Ella quería correr. Aceleró cada vez más, y en algún momento Maxim incluso la tomó firmemente de la mano y disminuyó la velocidad, diciéndole que irían más lejos por el bolígrafo, para que de repente no hiciera estupideces. Pero Masa tuvo una inspiración muy fuerte. Que ella y él la obligaron a correr casi de inmediato. Se detuvieron en una hermosa casa de 2 pisos rodeada por una valla alta. Estaba a la venta un cartel colgado en las puertas. Y un teléfono. Máximo llamó.
La inmobiliaria les dijo que la casa llevaba una semana en venta y que los vecinos, el hombre, la niña y la niñera, se marcharon hace 10 días. Seguía pensando que nunca terminaría, que nunca encontraría a su Nastia. Necesitas descansar, se despidió Maxim, llevándola a su rascacielos. No puedo descansar, todos estos meses casi no duermo, y si duermo allí, también busco a Nastia. Creo que no puedo soportarlo más. Maxim la abrazó y con mucho cuidado la besó en la frente. Estoy contigo. Llámame a cualquier hora, de día y de noche. Masa sonrió levemente, le tocó la mejilla con la mano y se dirigió a la entrada. Ella estaba nuevamente en la misma etapa de búsqueda que antes. Casi 6 meses después, de repente llamó Serga, el director de la oficina. Masa, hay una conversación sobre tu pregunta. Seriosa, ¿descubriste algo? Un gran negocio está programado para dentro de un mes. Antes había rumores, pero ahora todo es seguro. Vadim decidió vender la empresa. Para tal evento, definitivamente vendrá. El trato estará aquí. No, el lugar fue elegido por la élite. Complejo. Recurrir de nuevo. Ya odio los complejos turísticos. Te enviaré los datos. La fecha del acuerdo ya se conoce. Hotel. Cuando llega Vadim, todavía no puedo decirlo, dejó claro que él mismo reservaría la habitación. Gracias. No lo sabes, estará solo. No tengo esa información, pero exigió que el hotel fuera de tipo familiar, con habitaciones para niños y ocio, así tal vez la hija esté con él. Gracias, gracias. No te dije nada. No te conozco en absoluto. Cometiste un error con el número. Adiós. Masa llamó inmediatamente a Máxima. Esa misma noche, acudió a ella para ayudarla a planificar todo con antelación. Vestía una camisa negra y jeans. Su figura deportiva hacía elegante cualquier vestimenta. Masa de repente se sorprendió pensando que estaba enamorada de ellos. La conversación sobre el tema poco a poco se convirtió en una conversación en la cocina mientras bebíamos copas de vino. Luego se acercaron al sofá. Masa puso música lenta y relajante, Maxim la abrazó y la besó en los labios. Ella respondió, y luego se pusieron tan apasionados que ni siquiera experimentó con Vadim en los primeros meses de su matrimonio. Fue la primera gran noche de estrés interminable en todos estos meses. Por primera vez, Masa se olvidó de la pesadilla que vivió. La operación que planearon con Maxim estaba relacionada con Lyudmila. Esta vez, Masa se preparó para cualquier posible resultado, aunque, por supuesto, secretamente esperaba que todo saliera bien. Maxim reservó 2 habitaciones en el mismo hotel. Decidieron vivir separados para no llamar la atención innecesaria. Incluso se establecieron en días diferentes. Llegaron una semana antes del supuesto acuerdo para estudiar a fondo las posibilidades de un nuevo lugar. Cada día, Masa se ponía más y más nerviosa, por lo que la novela hinchada que estalló entre ellos recientemente se detuvo. Se llevó consigo el mejor vestido que había usado antes de casarse. Con alegría descubrió que todavía se adaptan perfectamente a él, a pesar de su pasado embarazo, parto y depresión. Aquí en el resort, parecía una persona VIP todos los días. Brillante, inaccesible, solitario. Para completar la imagen, solo le faltaba algún perrito en sus brazos, pero semejante lujo era claramente innecesario en su negocio. Si Masa pasaba la mayor parte de sus días en hoteles y barrios, representando su futuro encuentro con su hija, Maxim dedicó tiempo a preparar asistentes, así como a acuerdos con la policía local y la fiscalía. De cualquier manera, las conexiones personales aún se simplificaron mediante la mayoría de los procedimientos burocráticos, cerraron lagunas en las leyes y ayudaron a lograr el resultado deseado rápidamente. Maxim no era omnipotente, pero su actividad en su época ayudó más de una vez a personas influyentes, que todavía estaban en deuda con él. Ahora él mismo les pidió ayuda y, en la mayoría de los casos, recibieron una respuesta positiva. Lo que más temía Masa era que esta vez no saliera bien, que algo no se tuviera en cuenta otra vez y que algo pensado saliera mal.
Más precisamente. Entendía perfectamente que no podían tenerlo todo en cuenta y que definitivamente algo saldría mal. Pero la desesperación la invadió al pensar que más tarde nunca encontraría a su hija o la perdería por mucho tiempo. Después de cada fracaso, el tiempo de búsqueda de Nastia aumentó. Ha pasado un año desde que Vadim se llevó a su hija. Un año entero. Ansiedad, frustración, búsqueda, fracasos, rupturas y esperanzas vacías. Masa estaba sentada en un café en la terraza del hotel y miraba a lo lejos, donde el mar turquesa caía a cántaros desde el cielo azul. Sobre una mesa redonda frente a ella había una pequeña taza de café, que de vez en cuando tomaba con manos temblorosas y le rompía la garganta amarga que le subía. Masa ya no se permitió llorar. Y quería parecer una reina y creó la imagen de una mujer fuerte y efectiva, exactamente la que podía destruir a Vadim con solo una mirada. Ella no quería perder esto. El día antes del esperado acuerdo, como siempre, brilló el sol. Masa, como antes, observaba a los huéspedes del hotel desde la terraza alta y la cafetería, cuando de repente eran 5. Vadim, 2 de sus guardias con maletas, alguna joven, una niñera o un amante, aunque ninguno se molestó, y la pequeña Nastenka. La mujer le tomó la mano y el bebé intentó cantar, mirando con curiosidad a su alrededor. Masa miró hacia la terraza, olvidando que con tanta atención se puede hacer visible, incluso a pesar de las flores que la rodean. Un grupo de personas caminó debajo de la canasta hasta la entrada principal y se escondió de la vista. Masa inmediatamente sacó su teléfono y le escribió un mensaje a Maxim diciéndole que Vadim y Nastia están aquí. Él respondió que acababa de recibir estas notificaciones de sus asistentes y luego le pidió que no hiciera nada estúpido. Esto incluso enojó un poco a Masa, pero reprimió sus emociones. Se levantó de la mesa y regresó al hotel para bajar lentamente las escaleras y allí, al otro extremo del pasillo, vigilar a los que llegaban. Vadim jugó con Nastia. Sus guardias discutieron algo con el administrador. Al parecer, recibieron claves de los números. Después de unos minutos, ya se dirigieron al ascensor. Tan pronto como entraron, Masa se acercó y comenzó a vigilar de cerca las encimeras. Tan pronto como el ascensor se detuvo y luego bajó, Masa. El hotel no era alto y tal esfuerzo estaba justificado. Al viajar en un ascensor, podrías toparte accidentalmente con Vadim cara a cara. Y esto significaría el fin de todo. La escalera estaba al otro extremo del pasillo del hotel y los camareros rara vez la usaban. Cuando Masa estaba en el piso correcto, vio cómo la misma mujer que venía con Vadim entraba por la puerta de una de las habitaciones. La puerta se cerró de golpe. Masa se acercó rápidamente al pasillo y escuchó. Se escucharon voces desde el interior. Uno de ellos era claramente el suyo. Masa sintió que se le enfriaban las manos. Quería entrar y recoger al bebé. Exhaló lentamente y, al oír que alguien se acercaba a la puerta, rápidamente se hizo a un lado y se volvió hacia la ventana. Vadim abrió la puerta y se dirigió al ascensor. No le prestó atención a Masa. Nastia salió corriendo de la habitación, sollozando. Ella quería que su papá se quedara. Vadim se sentó frente a ella, la abrazó y le dijo que se iría por muy poco tiempo. Él vendrá pronto y Margarita estará con ella. Todo este tiempo Masa permaneció con ellos a medias vuelta y trató de concentrarse en la audiencia. Era imposible mirar abiertamente, era imposible correr hacia ellos, era imposible actuar. Margarita salió y llevó al bebé de regreso a la habitación. La puerta se cerró de golpe y Vadim se fue. Masa se llevó la mano a los labios y gritó en voz baja. El resto del día, ella y Maxim vigilaron a los nuevos guardias. Siempre y en todas partes, junto con Vadim y Nastia, había seguridad. A veces, cuando Vadim iba a algún lugar, solo había un guardia entre 2. Y esto simplificó enormemente la tarea, es decir, el día del trato, llevarse a Nastia. Si es necesario, por la fuerza. Para ello, Maxim trajo a su lado a un colega de trabajo, que también se instaló en este mismo hotel, y que también pudo ayudar al jefe de seguridad del hotel. Por la noche, Lyudmila llegó y se instaló en los apartamentos del mismo hotel.
Más cerca de la noche, se reunieron en la orilla y discutieron todo. Bueno, quien y Vadim definitivamente no esperaba verlo. Tenía que mantenerlo en el trato el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Se les ocurrió una leyenda simple, pero bastante confiable, que se suponía que dejaría fuera de combate a cualquier hombre cuerdo en el camino. Masa nunca dormía, aunque sabía que necesitaría fuerzas. Maxim intentó calmarla con palabras cariñosas y abrazos, pero ella permaneció cerrada. Quien la conociera bien se daría cuenta de lo fuerte que estaba su cuello, de lo bruscos que eran sus movimientos. Le mordieron las uñas. Sus ojos a menudo parpadeaban y lloraban por la fatiga y la tensión. Luego, Masa le aclaró a Maxim los detalles del plan. Si todo estaba listo y cada vez que recibía una respuesta afirmativa, se quedaba paralizada anticipando un pensamiento nuevo e inquietante. Encontró el amanecer en la ventana de su dormitorio. El sol con un brillo fresco surgió de las montañas, infundiendo esperanza y coraje. Empezó. El trato se fijó para las 12, en el edificio vecino de la sala de conferencias. Desde él hasta la habitación del hotel donde se alojaba Vadim, hubo entre 5 y 7 minutos de caminata. Lo mismo para llegar allí. Vadim desayunó tarde, regresó a su habitación, se cambió de ropa y a las 11:40 salió para una reunión de negocios. Cuando estuvo en el edificio correcto, allí, en el pasillo, lo recibió Lyudmila. Parecía deliberadamente ansiosa. No muy elegante. Como si acabara de llegar del tren. Vadim se quedó helado. Mila, ¿qué haces aquí? Hola. Esperaba traerte aquí. No contestas mis llamadas. Estoy muy ocupado ahora. De alguna manera descubrí que estoy aquí. Yo también tengo conexiones. Vadim siguió el ascensor y ella lo siguió. Las puertas se abrieron y entraron en la cabina vacía. Vadim presionó el botón del último piso. ¿Viniste porque no respondí las llamadas? No recuerdo que hayas llamado. Pero lo recuerdo. Mila estaba enojada. ¿Y de qué querías hablar? Dijiste que estabas ocupado. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 minuto, tal vez 2. ¿Puedes controlarlo? Eso es lo que te costó. Después de todo, yo era tu novia. Exactamente. Era. Queda medio minuto. Bueno. Estoy embarazada. En ese momento sonó una señal que indicaba que había llegado el ascensor. Mila salió y Vadim se fue. Continuó de pie. Cuando las puertas empezaron a cerrarse, de repente salió, empujándolas. ¿Qué significa embarazo? Significa que estoy esperando un hijo. De ti. ¿Por qué yo? Nunca he tenido un hombre desde entonces. No soy tan olvidadizo como tú. Aún habrá que demostrar que es mío. Lo demostrarás. Solo quería decirte esto, pero estás ocupado. Vadim tartamudeó. Estaba claro que la frase le tenía mucho apego. Espérame aquí. Bueno, no, te he estado esperando durante tanto tiempo y he estado esperando muchas cosas. Al menos honestidad. Así que si quieres hablar, nos vemos en la playa. ¿Cuánto trabajo tienes que hacer? En 2 horas. Excelente. En 2 horas en la playa. Bien. Mila se dio la vuelta y rápidamente siguió el ascensor. Vadim la vio salir y rápidamente se dirigió al pasillo. En ese mismo momento, Masa y Maxim llegaron a la habitación de Vadim y llamaron a la puerta. Nadie abrió. Luego le pidieron a la criada que abriera la habitación, sugiriendo que el último bebedor había olvidado sus zapatillas. Abrió la puerta y observó que los vecinos extraños no se llevaban nada extra. La habitación estaba realmente vacía. No había ninguno. Luego bajaron al primer piso a la habitación de los niños, donde ayer Nastia jugó mucho, pero tampoco apareció allí. Están en la playa, dijeron una anciana y una maestra. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Masa. Los niños dicen mucho durante los juegos. Nastia dijo que iban a ir a nadar con la niñera. Gracias.
Masa y Maxim salieron corriendo del hotel. Hubo 15 minutos de caminata hasta la playa, pero la playa es grande. ¿Dónde buscarlo? Lógicamente, sugirió Maxim. Ella estará donde sea seguro para los niños. Y sigue siendo divertido. O una ranita, un trampolín o atracciones, señaló Masa. Había decenas de niños pequeños en una pequeña piscina, pero allí no estaba Nastia. En general, solo a los chicos mayores se les permitía saltar en el trampolín. Hubo otros entretenimientos. Las familias caminaban a toda prisa por el terraplén y en algún lugar se escuchó una discoteca de fitness a cargo de los animadores locales. Los ojos estaban bien abiertos ante las posibilidades y la variedad de entretenimiento. Había tanta gente que Nastia no pudo ser notada. Nunca la encontraremos así. No la encontraremos, ¿entiendes? Masa suspiró. ¿Y si ya está en el hotel? En el hotel no, respondió Maxim. Ahí queda mi gente, habrían denunciado. Pero no informaron que ella se fue. Ella gritó. Al parecer se marcharon muy temprano. Pensó de repente Maxim. Yo, por supuesto, no soy un experto en niños, pero si han pasado varias horas desde su partida, ¿no deberían hasta ya estar cansada? Por supuesto. Entonces tienen al menos una silla de ruedas. ¿Crees que está dormida? No sé si está dormida. Pero buscar un cochecito es mucho más fácil que buscar un niño entre niños. Hay muchos menos cochecitos. Busquémoslo. Yo iré por allí, tú irás por allí. Sí, vamos, llámame si necesitas algo. Respondieron Masa y Maxim, y huyeron, cada uno en su propia dirección. Hacía calor afuera. Los turistas y veraneantes se movían poco a poco bajo los cosacos y los paraguas. Parecían una bandada de palomas sentadas en fila en una cornisa. De esta abundancia de gente en los brillantes Panamá, la búsqueda de carretillas se convirtió en una búsqueda en toda regla. Media hora después, Maxim y Masa se volvieron a encontrar en el mismo lugar, molestos por la falta de resultados. Estaban exhaustos y querían beber. Maxim sugirió comprar un cóctel y sentarse durante 10 minutos en el muelle para descansar. Masa quería enfadarse, pero en realidad tenía muy pocas fuerzas. Se acercaron a las plataformas de madera. La niña corrió hacia el agua, luego volvió corriendo, chapoteando y riéndose. La niñera le recordó que no necesitaba meterse en el agua más que de rodillas. La niña corrió hacia el agua, luego volvió corriendo, chapoteando y riéndose. La niñera le recordó que no necesitaba meterse en el agua más que de rodillas. La niña corrió hacia el agua, luego volvió corriendo, chapoteando y riéndose. La niñera le recordó que no necesitaba meterse en el agua más que de rodillas. Masa estaba en el muelle con el corazón frío, mirando a su hija. Corrió varias veces mirando a la tía que estaba cerca, pero no la reconoció y siguió jugando. El teléfono sonó. Era Mila. Masa, ahora estamos con Vadim en la playa, estamos a punto de llegar al muelle. Se fue por un minuto, volverá pronto. Espero que ya hayas hecho todo en el hotel, y si no, que haya tiempo. No tenemos. No estamos en el hotel, llamó Masa. Estamos allí, ¿dónde estás? Después de lo cual colgó el teléfono. Max, no habrá otra oportunidad. Luego corremos, ordenó, y corrieron hacia Nastia. En el camino, Maxim informó por radio a su equipo sobre su ubicación. La niñera vio a una mujer desconocida, pero acudió a Nastia por invitación. La niña le agarró la mano e incluso se escondió un poco. Masa se paró frente a ella y sonrió con fuerza. Intenté vencer la emoción inminente. Nastia, mi sol, soy yo, tu mamá. ¿Qué? Preguntó la niñera, y miró ansiosamente al guardia que ya se acercaba a ellos. Nastia, continuó Masa con voz temblorosa. ¿Me reconoces? Soy yo, tu mamá. Nastia se escondió aún más detrás de la niñera. Ven conmigo, Nastia, soy yo. Masa apenas contuvo las lágrimas. Por favor, vete, dijo la niñera. No me iré, dijo Masa.
Mujer, vete. Dijo estrictamente el guardia y dio un paso adelante. Masa también dio un paso adelante. Este es mi hijo. Soy una madre legítima. Me llevo a mi hija. Mientras decía estas palabras, intentó caminar, pero el guardia la agarró dolorosamente de la mano, de donde ella gritó. Nastia inmediatamente gritó y, con un grito, mamá corrió hacia ella. Mamá, mami, mamá. Gritó, abrazando la pierna de Masa y empujando al guardia con su pequeña mano. Empujó bruscamente a Nastia con la otra mano, de la cual la niña cayó a la arena y se llevó a Masa a un lado. Maxim se acercó rápidamente y golpeó al guardia en la cara con todas sus fuerzas. Retrocedió unos pasos y dejó ir a la chica. Masa agarró a Nastia. Corre hacia el coche, dijo Maxim. Detener. Desde lejos se escuchó la voz de Vadim. Papá, dijo Nastia y señaló al hombre que corría hacia ellos. Masa, junto con su hija, se dirigió al terraplén y corrió en dirección opuesta a los perseguidores. Maxim estaba peleando con el guardia. Vadim corría tras su hija. Lyudmila simplemente se acercó y no sabía cómo ayudar. Uno de ellos corrió a ayudar a la playa, el segundo fue a buscar a Vadim y Masa. Era simplemente imposible correr con un niño durante mucho tiempo. Masa nunca ha sido deportista y el difícil año pasado finalmente la agotó no solo emocionalmente sino también físicamente. Masa corrió a través de prados, arbustos, pasando por fuentes y cafés para turistas. Pero en algún momento sintió que todavía había un paso y simplemente caería inconsciente. Tuvo que detenerse, dejando caer a Nastia al suelo y escondiéndola detrás de ella. Vadim estaba a unos metros de ella. Ambos guardaron silencio y trataron de equilibrar su respiración. Vamos, Nastia. Lo dijo con dureza. La hija se estremeció y miró a Masa. No, Nastia, ahora estarás conmigo. ¿Quieres estar con tu madre? ¿Recuerdas lo que te dije, Nastia? Mamá te dejó. Yo y abrazándola, Nastia la abrazó en respuesta y lloró. Vadim no pudo soportarlo, se acercó y agarró a Nastia. Dije que vendrías conmigo. La hija lloró y empezó a quejarse. Alguien que me ayude, alguien por favor. Masa gritó. El guardia del parque que pasaba cerca prestó atención a su grito y, justo a tiempo, el asistente de Maxim, que corrió hacia Vadim y lo empujó lejos de Nastia. Saqué una pequeña pistola de mi chaqueta y se la envié a mi asistente, Maxim. Todos se congelaron. Dije que llevaría a mi hija. No te acerques a mí. Nastia, dame tu mano. Vadim le tendió la mano a su hija, pero ella se quedó quieta y luego corrió hacia su madre. El guardaparques, pidiendo refuerzos por radio, exigió que se dejara el arma. Esta es mi hija, dijo Vadim. Mío. Entiendo, respondió el guardia. Sin embargo, retire la pistola, de lo contrario puede quedar inexpugnable. En ese momento, policías y guardias corrieron hacia ellos de todos lados. Alguien también estaba armado. Masa agarró a Nastia y la puso detrás de ella. Intentó alejarse lo más posible de Vadim. Tan pronto como vio a más de 10 personas frente a él, dejó caer su arma y la arrojó al suelo. En el mismo momento, varios hombres se acercaron a él y lo retorcieron. Gritó y exigió un abogado. Tan pronto como lo esposaron, lo llevaron inmediatamente al vehículo policial y de allí lo llevaron a la comisaría. Entonces Maxim se acercó, la sangre goteaba sobre su frente. Oh, no tuve tiempo de decirle a Vadim algunas frases. Abrazó a Masa y la besó. Estaba cansada y sonrió. Maxim, tenemos que irnos. Vadim tiene muchas conexiones, es un hombre rico. Especialmente ahora que ha vendido la empresa. No será encarcelado. La ley para él no significa mucho. Necesito ayuda. Te ayudaré a ir al extranjero, dijo. Tendremos tiempo para organizar todo mientras la judicial Masa lo abrazaba fuertemente, luego tomaba las manos de Nastia y besaba toda su cara. Te extrañé mucho, mi bebé, te extrañé mucho, repitió. Yo también te extrañé, mamá,
respondió Nastia. Masa miró el rostro de su hija. ¿Cómo ha cambiado durante este año? Y dijo que mejoró notablemente. Su voz todavía era muy débil, pero al mismo tiempo casi todas las palabras sonaban claras. Incluso logró pronunciarlos correctamente. Masa sintió cuánto se había perdido en su vida durante este tiempo y esperaba no perderse nada más. Lyudmila se acercó. ¿En qué terminó todo? ¿Parece bien? Sí. Hasta el momento sí. Dijo Masa cansada. Pero este no es el final de la historia, tenemos que juzgar a Vadim, pero podemos manejarlo, dijo Maxim. Por cierto, también necesito ir al sitio y decir quiénes están jodidos estos tipos y por qué. De lo contrario, de repente serán considerados simplemente un gamberro y los dejarán salir mañana. Maxim se despidió y rápidamente se dirigió al coche. No puedo creer que haya sucedido. Lyudmila sonrió. Estoy tan feliz. Yo tampoco lo puedo creer. Masa todavía tenía a Nastia en sus brazos, metiendo la nariz en el pelo y no podía respirar su olor. Masa, lamento que por mi culpa hayas tenido que buscar una hija durante tanto tiempo. Si hubiera entendido todo, te habría ayudado en nuestro primer encuentro, pero estaba enamorado de esta cabra. Entiendo. Una vez estuve enamorada de él también. No podemos elegir un hombre. Lyudmila suspiró. Creo que estoy empezando a entender esto poco a poco. Maxim es genial, sí. Mila entendió la indirecta. ¿Qué vas a hacer después? Hoy saldremos de aquí. Que nos busquen ahora si realmente nos necesitan. Todavía hay tiempo hasta la noche. ¿Quizás helado por ahora? Es posible. Nastia de repente vivió así. Sí, quiero helado. Realmente lo quiero. Y luego a la orilla del mar. Las olas de la pereza corrían por la arena, y ahora era difícil creer que hace media hora se estuviera desarrollando aquí un drama así. 2 meses después, gracias a Maxim, Masa abandonó el país junto con Nastia. Europa siempre ha sido atractiva para ella, especialmente porque era buena en idiomas desde la escuela. Ahora podría empezar una nueva vida, cerrando para siempre la puerta a ese infierno. ¿Quién sobrevivió? 3 meses después, Maxim vino a visitarlos. Masa estaba tan feliz que este encuentro reanudó su romance pasajero. Como resultado, él también decidió quedarse. Así, su agencia de detectives de repente se hizo internacional y un año después se casaron. Masa y Maxim estaban en la orilla de un lago alpino. Ella vestía un vestido blanco y él un traje negro con una flor blanca. Y Nastia corrió y atrapó mariposas. Comenzó la vida con la que Masa siempre soñó. Antes le parecía que era demasiado, pero ahora estaba segura de lo contrario. Su felicidad estaba en sus manos.